Queridísimo Ariel, bienvenido. Muchas gracias. Es un verdadero honor tenerte en Enlace y saber de todo el trabajo que estás haciendo, que es inmenso. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un placer y siempre agradezco el constante apoyo que tengo por parte de ustedes. Tengo en la mano, ¿sí?, tu libro. Un libro que no nada más se trata de una pieza de literatura, sino también se trata de una forma de combatir un odio que lleva milenios. ¿Cómo crees que esta obra ayude a la conversación? La realidad es que no pretendo que sea una gran pieza de literatura. Es todo lo contrario. Quiero que sea lo más sencillo posible para que cualquier persona que no conozca absolutamente nada aprenda algo. Mi idea es, fíjate que el primer capítulo es que es un judío. Es decir, que ni siquiera alguien tenga idea y que tenga toda esa, no sé, esa fantasía o que esa imagen, empezar a desgranar, mira, no somos extraterrestres, no somos gente rara, no somos, no somos todos iguales, no estamos vestidos todos iguales, hay judíos de acá, hay judíos de allá. Entonces, que podamos romper un poco ese estereotipo. Porque si yo no explico esto, va a ser muy difícil. Si yo no explico quién es el objeto del odio, no puedo explicar el odio. Claro, el antisemitismo es un concepto que se deriva de la noción del judaísmo, Ujú. lo cual es un poco más complicado, o sea, hace más complicada tu labor, por el hecho de que el judaísmo es demasiado extenso como para poder definirse de una manera muy concreta, o quién es judío. Aparte, hay tantas variantes de antisemitismo por eso sostengo que es un monstruo que no muere y muta constantemente. La gente tiene esa idea de, bueno, antisemitismo en los nazis. Entonces explico, mira, los nazis no fueron ni los primeros y desafortunadamente no fueron los últimos que llevaron adelante una política antisemita. Sí fueron los que estuvieron más cerca de lograr el objetivo de aniquilarnos. Pero si uno empieza a ahondar en distintos momentos de la historia, e inclusive en los últimos años, el antisemitismo ha cambiado muchísimo y seguirá cambiando. Y siempre trata de tomar formas nuevas. Y mi idea es, al haber escrito esto, es contribuir para que aquellas personas que tengan responsabilidades, ya sea jurídicas, políticas, educacionales, de brindar una noticia, lo hagan con elementos. Entonces, que esté en el escritorio de cada una de estas personas y que pueda ayudarnos a combatir el antisemitismo. En este caso hablaste de muchos tipos de antisemitismo. Ujú. ¿Cuáles son los que más encontramos normalmente hoy en día? Hoy en día. Y vos vas a poder encontrar, pongámosle un título que no es necesariamente ese. Por un lado, el clásico que es el odio al judío, con todas las variantes que podamos encontrar, ya sea porque recibió una educación muy tradicionalmente católica y no la de los últimos 30 o 40 años, donde todavía siguen pensando en todos los tropos que tienen que ver con la muerte de Jesús. Eh, que durante muchísimos años estuvieron presentes, aquellos que tienen que ver con el dinero, hasta aquellos que tienen que ver con las conspiraciones políticas del comunismo o de otras ideas. Fíjate que en la misma frase estuve diciendo cosas que son absolutamente contrarias. Eh, por supuesto, los que todavía siguen creyendo en las cuestiones raciales, aquellos que hablan de la doble lealtad, que te van a decir ustedes no son nacionales del país en el que están viviendo porque tienen otra lealtad hacia otra nación u otra potencia extranjera. Y por supuesto, todos los que han derivado del conflicto en Medio Oriente. Impresionante el hecho de que sea tan contradictorio y aún así parezca mantenerse el argumento, lo cual para la lógica sería absurdo. En este caso, ¿crees que exista, y digo, es una opinión Sí. personal la que te pregunto, ¿crees que exista un fin al antisemitismo? No. Cuando alguien dice, bueno, hay que erradicar el antisemitismo, creo que lo que podemos hacer es combatirlo y aprender a buscar elementos para poder contenerlo. La primera contención
tiene que venir directamente de las propias sociedades. Las épocas en que las sociedades fueron abiertas, plurales, diversas, no necesitamos ni siquiera leyes porque el antisemitismo se contiene solo. Porque la convivencia, el hecho de poder ir a un colegio con alguien que no comparte las mismas cosas que vos y creces con él y lo invitás a tu casa y vos vas a la casa del otro y las familias se conocen, todos estos prejuicios desaparecen. Cuando, eh, cuando las sociedades son más cerradas y empieza a generarse esta cuestión de pensamiento único o de que hay una única corriente de pensamiento, somos los primeros en sufrirlo. Claro, el pensamiento absoluto, ¿no? Exactamente. Con lo cual, el péndulo de las sociedades y de la historia nos ha demostrado que podemos ir de épocas mejores a peores. El tema es que hace 80 años atrás pensamos que el antisemitismo se terminaba. Y hace poco más de un año, después del 7 de octubre del 2023, ha vuelto con la peor virulencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante cómo no nada más ese sentimiento de que el antisemitismo se había erradicado o que ya era una cosa que nada más era cuestión de tiempo para que desapareciera, ¿no? O sea, ya había salido la parte más difícil, ahora nada más nos quedaba tiempo porque el holocausto era innegable y sigue siendo innegable. El tema es que mientras más pasa el tiempo, las personas encuentran nuevas formas para poder simplemente desestimar que existe el antisemitismo. Uh-huh. ¿Cómo podemos estar un poco más tranquilos, sabiendo que desde el 7 de octubre para acá llegamos a vivir una de las experiencias impensables? Porque el 7 de octubre sacudió no nada más a las personas que viven en Israel, no nada más a los judíos del mundo, sino que sacudió todo el mundo en general. Uh-huh. Entonces, en este caso, ¿cuál sería tu consejo que le darías a las personas que apoyan a Israel, que incluso muchos de nosotros somos judíos, para encontrar un poco más como de tranquilidad entre toda la tormenta que se ha dado por este antisemitismo? Dicho así como esperar consejos de un gurú, no me siento capacitado como para poder darlos. Sí podría hacer algunas reflexiones al respecto. Es decir, me parece que la primera reacción colateral que nos ha sucedido es que empezamos a sentirnos más solos de lo que estábamos. Hemos optado por replantearnos nuestras relaciones, por gente que nosotros creíamos cercana, empezar a dejarlos de lado. Yo no renuncio a poder hacer que puedan entender nuestro punto de vista. Me parece que lo primero que uno tiene que apuntar es, si vos vas a entrar, ayer me tocó dar una conferencia en una universidad, y lo primero que pregunté es, ¿cuántos de ustedes se consideran buenas personas? Si yo te pregunto, ¿quiénes se consideran buenas personas? Todos. Y casi, de hecho, el que no levanta la mano le dije, eres un villano. Claro. Dice, todo el mundo se considera a sí mismo una buena persona. Entonces, ¿cómo una buena persona puede encontrar espacio para odiar? ¿O cómo puede encontrar espacio para no sentir empatía con lo que le está pasando a otro? Y tratar de justificar algo que es irracional. Es decir, el que odia, el odio es irracional. Entonces, primero odia, después trata de encontrar una justificación para sentirse bien y seguir sintiéndose una buena persona, echándole la culpa de que se merece ese odio. Yo no renuncio a tratar de encontrar, y a eso va mi libro, es decir, a tratar de encontrar gente que pueda tener algo de empatía. Yo divido a la gente entre las buenas personas que estén dispuestas a escuchar y que estén permeables a escuchar otra campana, a la pared. La pared no escucha, la pared te devuelve, la pared no hay por dónde, es algo que la derribes. Y para derribarla en estos casos nos quedan solamente las denuncias cuando el antisemitismo es delito en nuestras sociedades. Una de las cosas que mencionaste, que creo que es bastante relevante, es la empatía. Uh-huh.
Uno de los grandes problemas que hemos tenido desde que fue el 7 de octubre para acá, justamente ha sido que la empatía se nos volteó, Ujú, se nos jugó en contra. así es. ¿Cómo puede ser que al final esta empatía funcione como para atacar al pueblo judío y no como para establecer un diálogo o para tratar de buscar la solución? Tú que estás dentro del Centro Simón Vicental, Ujú. ¿cómo están viendo la situación a nivel mundial en donde la empatía se volvió ya un tema político anti-judío? Realmente es complicado. Es decir, yo creo que si Wiesenthal le hubiese tocado estar vivo en estos momentos, se sentiría una frustración inmensa. Em, Ver inclusive no solo un tema de empatía, hemos visto anteayer, el Día Internacional de Recordación del Holocausto, cómo las palabras que habitualmente son aquellas con las que nosotros necesitamos para poder recordar, para pedir empatía, las utilizan en nuestra contra. Genocidio, holocausto, eh, como que nada de lo que uno diga tienen ganas de escucharlo, porque, bueno, aquí hay una maravillosa campaña mediática hecha por los otros, pero está, y ahí es donde está el punto. Eh, el odio que el antisemitismo refleja tiene un trasfondo de prejuicios. Lo que hizo el 7 de octubre fue hacer, lo que vino después del 7 de octubre, fue hacer caer las máscaras y que los prejuicios hayan salido a la superficie. De Eh, algo que ya estaba ahí. y hay mucho que ya estaba ahí. Es decir, esta cuestión de que, a ver, eh, desde hace años esta idea de las teorías woke y de la cancelación que han llegado y toda esta idea de la inclusión, que nos ha puesto a nosotros como blancos colonizadores opresores, porque el mundo se divide en dos, y si tenés que elegir entre israelíes y palestinos, bueno, eligen entre los pobres palestinos que muestran esa imagen. Eh, y fíjate que cada uno cree lo que quiere creer, no lo que la realidad te muestra. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Los nazis hicieron un esfuerzo tremendo por ocultar lo que estaban haciendo y que el mundo no lo sepa. Jamás lo filmó y lo puso en primera plana, lo puso en todas las redes, mostraba todo lo que estaba haciendo se sentía orgulloso. Está esa famosa grabación del terrorista que llamaba del teléfono de una de las víctimas: mamá, papá, mirá lo que hice. Maté 10. Maté 10 judíos y qué bien, hijo, qué bien que estuviste. Y mostrar todo lo que hicieron ese día y los demás te dicen no es cierto. Es impresionante eso. O sea, la idea de que ellos mismos tienen que secuestrar la identidad de los palestinos y explicarles a los palestinos quiénes son dentro de este conflicto, ¿no? Es que esto está muy preparado desde hace mucho tiempo. Lo que sucede en las universidades norteamericanas no sucedió de la noche a la mañana. Esto está preparándose desde hace muchísimo tiempo. Es decir, hay una metáfora que para mí es fantástica. Así como los túneles en Gaza no se hicieron de la noche a la mañana, los túneles ideológicos que hicieron debajo de las universidades norteamericanas vienen preparándose hace más de 20 años. Claro. Hay un tweet que leí Sí, que venía muy ad hoc. Decía, esperábamos que jamás se escondieran hospitales y escuelas. Nunca esperábamos que la escuela sería Harvard. sí, ¿Sabes? O sea, claramente. esta noción de cómo se volteó el occidente en contra de sus propios valores y se Sí. vuelve autodestructivo es algo innegable. Ujú. Ahora, dentro de este esquema, ¿por qué definir? ¿Cuál es el poder de la definición? Primero, poner un límite. Uno de los graves problemas que hemos tenido en el combate contra el antisemitismo es que si vos vas a acusar a determinada persona por una posición o una acción antisemita, lo primero que te va a decir es: todo les molesta, no se puede hablar de ustedes, ¿cómo voy a ser antisemita si soy semita? Yo no soy antisemita, pero, sabes que el pero es una conjunción adversativa, todo lo que venga después del pero es adverso. Así que
El hecho de que un organismo internacional, no una institución judía, formado por 35 países, se haya tomado el trabajo de haber reunido expertos de todo el mundo para poder elaborar una definición y que esa definición, una vez que fue aprobada por la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, empiece a ser adoptada, y hoy tiene más de 40 países en el mundo que la han adoptado y más de 2000 instituciones en todo el mundo que la han adoptado, e inclusive es el parámetro o el único estándar objetivo para poder entender cuándo estamos y cuándo no ante una situación de antisemitismo. Por supuesto, los antisemitas lo primero que van a hacer es discutir esa definición, pero tener esa definición a nosotros nos permite decir, señores, acá sí, acá no. Si querés te explico por qué sí y cambia tu criterio, y si no querés cambiarlo, bueno, si llega a ser un delito, recibí la sanción que tenés que tener, porque en nuestros países, hablo de América Latina, casi todos tenemos una buena legislación antidiscriminatoria. Entonces, utilizarla como un complemento para que un juez pueda entender, acá hay una discriminación. Voy a dar un ejemplo claro y concreto. Para un juez es muy fácil entender si alguien viene a hacer una denuncia, a decir, a mí me echaron del trabajo porque mi jefe dijo, te echo porque eres un judío de puntos suspensivos. Es muy fácil de entender que hay una discriminación. Si yo digo, si alguien se pone, un dirigente, se pone frente a un montón de gente en una manifestación y dice, no tengo nada en contra de los judíos, sino en contra de los sionistas asesinos, que entre otros las comunidades de aquí se llaman comunidad judía, pero son organizaciones sionistas. Y está llevando a un mensaje de odio hacia la gente que vive en su propio país, importando un conflicto. ¿Cómo hago para que un juez que no tiene esta información entienda que está frente a una situación de antisemitismo? La definición nos ayuda para eso. Y para eso fue que escribí el libro, para que un juez pueda tener ese manual y entender cómo aplicar la definición. Si no podemos acabar con el antisemitismo, entonces estamos obligados a seguir combatiéndolo para siempre. Por supuesto, tenemos que combatirlo, y acá tenemos voy a usar los dos mismos ejemplos que teníamos como metáforas de lo que nosotros usamos para recordar la Shoah. Nosotros tenemos dos imágenes. La del 27 de enero es lo que se ha dibujado como la liberación de Auschwitz, que en realidad no fue una tal liberación, sino que fue cuando los soviéticos encontraron a los sobrevivientes que ni siquiera tenían fuerza para ir en las marchas de la muerte. O sea, que no liberaron a nadie, encontraron el campo porque ni nazis había. Y es la imagen del judío medio muerto que causaba empatía. Y es la que el mundo utiliza para establecer el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto. Con esa imagen conseguimos empatía. Nosotros, pueblo judío, hace mucho tiempo atrás, mucho antes de 2005, cuando lo hizo Naciones Unidas, elegimos que el día que nosotros queremos recordar la Shoah es Yom HaShoah y Begburá, el día del holocausto y el heroísmo, y es el levantamiento del gueto de Varsovia. Fue en medio de semejante tragedia, nosotros levantamos un arma para defendernos. Esa imagen el mundo no la tolera, la del judío defendiéndose con un arma en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene el mundo? ¿Es la ideología antiarmas que se vino tratando desde la izquierda durante muchas décadas? ¿Estamos hablando de algún tipo de conflicto que se tiene con la idea de que el judío no sea la víctima? O sea, para ellos el judío tiene que seguir siendo la víctima. No, en este caso justamente lo que están diciendo es que somos nosotros los perpetradores. No, claro. Pero la única forma que respeten es que la idea, la idea es que estás en un momento histórico en que la víctima es la que genera empatía y el victimario de ninguna manera, hay que condenarlo. Entonces nos ponen en el lugar de victimario para poder condenarnos. Pero en este caso, el hecho de defendernos implica que somos las víctimas. Pero quien está convencido del argumento, ¿cómo esta pobre gente te va a atacar? O fue una reacción para tantos años de ocupación. Cuando vos les explicás, no, miren, desde 2005 o desde 2006 no hay nadie en Gaza, el 6 de octubre había un cese al fuego, igual te van a dar un argumento.
Entonces, al final, el punto sería no recibir de forma pasiva, sino sería más bien No, hay que ofrecer de hacerle, al forma activa. antisemita hay que hacerle frente. No está preparado para que le hagas frente. Cuéntame más de eso. El antisemita justo es una persona que Jean-Paul Sartre en el libro de Reflexiones sobre la cuestión judía plantea que es una persona que no quiere tomar responsabilidad. Una persona que está dispuesto a alegar su identidad, a ser anti algo en lugar de Sí, ser una persona completa. sí. Entonces, en este caso, lo que haces es, cuando tomas, digamos que te paras por tu propia identidad, obligas al antisemita también a pararse en la suya, ¿no? Y es la famosa irresponsabilidad de decir la culpa es tuya. Yo no me hago cargo de nada, la culpa es tuya. Hay alguien que tiene la culpa de lo que está sucediendo. Es otro. Entonces, esa voz. En ese caso, yo creo que el llamado sería a tomar nuestra propia identidad, más que Sí, nada. por supuesto. Nosotros, y yo estoy convencido que de esta situación vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir fortalecidos y políticamente y geopolíticamente vamos a salir fortalecidos. Eh, todos los grupos o todos los tentáculos que Irán estaba utilizando para poder atacarnos están siendo debilitados e inclusive hasta el propio Irán está en un momento débil. Claro. ¿Te refieres al Estado de Israel? Al Estado de Israel, al Estado judío. Sí, el Estado judío, o sea, que la fortaleza geopolítica proviene. Exactamente. Que haya sucedido el 7 de octubre es porque querían boicotear un eventual acuerdo que se iba a venir entre Arabia Saudita e Israel. Los acuerdos de Abraham. Que los acuerdos de Abraham están destinados a ampliarse. La realidad es que cualquier solución que vaya a existir, y esto es una crítica hacia adentro también, cualquier solución que tengamos que encontrar tiene que ser reconociendo que el vecino está ahí y está para quedarse. Cualquiera que esté pensando en que aquí estoy yo y el otro no, es prolongar el conflicto. Nosotros siempre tuvimos gente, no necesariamente los que en determinado momento llevan adelante el poder, pero siempre tuvimos intención y gente de poder llegar a hacer acuerdos de paz y reconocer la existencia del vecino. Desde el otro lado no tenemos con quién hablar. Entonces, ¿cómo vamos a creer que yo hoy diría que estamos todavía lejos de la solución final de este conflicto, políticamente y geopolíticamente hablando? Pero la solución no es otra, la que algún día deba existir, es la coexistencia. Tomando en cuenta que la posición israelí constantemente la hemos visto que ha sido un tema de tratar de acercarse al enemigo y decir, ¿sabes qué? Estamos los dos acá, vamos a tratar de hacerlo, incluso no nada más estamos hablando de los acuerdos de Oslo, la desconexión de Gaza, incluso Sí. los kibutzim mismos que fueron atacados el 7 de octubre eran justo un intento de crear una nueva perspectiva entre la gente que estaba en contra de Israel y también el lado israelí para encontrar un lazo. En este caso, una de las cosas que se ha hablado mucho en redes y la duda que tienen muchas personas es cómo puedes llegar a eso con personas que no nada más hicieron el 7 de octubre, porque los civiles estaban involucrados como conspiradoras, sino que aparte también son personas que están abiertamente y de acuerdo con los fines de Hamas, que hablan del exterminio de Israel con la idea de acabar con los judíos y lo dicen abiertamente. Habrá que trabajar de la misma forma que Alemania se desnazificó. Okay. Tendrá que llevar un tiempo, tendrá que haber una reeducación, tendrá que, no es algo para hoy, tendrá que haber, pensarse qué sucede en el mientras tanto, tendrá que desactivarse la UNRWA, tendría que desactivarse todos los organismos que han sido funcionales para que esta situación se mantenga de la misma manera. Ninguna de estas, esto te demuestra de que, primero que no tenés socios para la paz, ni ahí, ni siquiera en la autoridad palestina, donde cuando la semana pasada liberaron a alguno de los tremendos terroristas, lo primero que hizo uno de ellos fue recibir un llamado de felicitación de Abbas. La autoridad palestina ve cómo se pelean dos de sus enemigos entre sí y está mirando, disfrutando lo que está pasando.
Y mientras tanto continúa con la política de pagar para atacar, o sea, la idea de subvencionar el terrorismo. Con lo cual, algún socio para la paz en algún momento quiero creer que tiene que existir. Y si no, ahí estará la comunidad internacional para poder garantizarlo. La paz se hace con el enemigo, no con el amigo, con el que te cae bien. Y mencionaste uno de los problemas más grandes que ha tenido este conflicto, que es la UNRWA, y detrás de la UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, ¿qué pasa con todas las personas que estamos completamente decepcionados de estas organizaciones, que se llama a un desmantelamiento completo de estas organizaciones? ¿Valdría la pena hacerlo o valdría la pena abordar alguna manera de arreglarlo? La verdad desconozco. Hoy la situación es decepcionante, pero Naciones Unidas y los que dependen de Naciones Unidas, ¿dónde estuvo UNICEF preguntando por los hermanitos vivas? No, la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional, que hasta este momento para lo único que ha servido es de Uber. Es decir, es decir, de traer a los secuestrados de nuevo. ¿Dónde ha estado ONU Mujeres durante los primeros 40 o 50 días? Ha tardado muchísimo en decir determinadas situaciones, en reconocer por parte de las Naciones Unidas que los datos brindados por Hamas son falsos. ¿Cómo sostienen a Francesca Albanese? O el propio Guterres, en las palabras que él sostiene. La Corte Penal Internacional siendo utilitaria para invertir la situación y salir a buscar a los líderes del país que se está defendiendo y callándose la boca de los que están atacando. Es inentendible todas estas situaciones. Entonces, ¿cómo podemos implementar algo? Porque uno de los elementos más importantes de la desnazificación de Alemania es que tenían a las instituciones, al gobierno y a las autoridades comprometidas para poder realizar este cambio. Acá no estamos viendo que ningún tipo de institución ni organización internacional, más arriba que el mismo gobierno de Hamas o el gobierno palestino que está en Gaza, no estamos viendo ningún tipo de cambio. Ellos al revés, lo que quieren hacer es continuar con su agenda. Bueno, por eso te digo, veremos cómo se desarrollan las cuestiones. Es decir, siempre hay algún cisne negro que aparece y que nos permite. Es decir, la historia no es lineal. Siempre tenemos que ser creativos, algo va a tener que suceder. Si los organismos internacionales no están sirviendo para lo que tienen que haber sido creados, habrá que buscar otros mecanismos. Lo importante es encontrar y tratar de ser creativo para tratar de buscarlos. Tenemos que ser creativos porque al final no sabemos cómo se van a dar todos los elementos y justamente una de las partes increíbles es que empezamos a ver que hay eventos en la historia, como tú planteaste los cisnes negros, que de pronto hacen que la idea cambie por completo. Absolutamente. Entonces, al fin y al cabo, tú lo estás planteando como una forma de proceso. Estar viendo el siguiente paso para la paz, ir poco a poco caminando hacia allá. Absolutamente. Y esperar a que se puedan dar las situaciones correctas. Mark, era muy distinto lo que nosotros podíamos imaginar antes de la asunción de Trump y después, y si no lo hubiese hecho. Y así sucesivamente con un montón. A ver, hablo de cisnes negros. ¿Quién se hubiese imaginado la caída de los Assad en Siria hace un tiempo atrás? Es decir, hay muchas cosas que pueden suceder. ¿Por qué no imaginar de que caiga el régimen iraní y que pueda ayudar eventualmente al fin del conflicto? Porque en definitiva es la cabeza del pulpo. Es decir, terminado el régimen, que quede claro, el pueblo iraní es un pueblo fantástico. Sí, claro. El régimen es espantoso. Caído este régimen, de la forma que fuese, o dado el proceso que fuese, jamás Hezbollah, los hutíes, se quedan sin apoyo. Y se acaba. ¿Por qué antisionismo es antisemitismo? Mira, yo te voy a dar dos caminos para poder llegar a lo mismo. La definición de la IRA sostiene que antisemitismo es el odio a los judíos, a sus cosas, a sus instituciones.
La institución judía por antonomasia es el Estado judío. Primera. Segunda, habitualmente quienes sostienen yo no soy antisemita, soy antisionista, suelen ser personas que adhieren 100% al principio de autodeterminación de los pueblos. El sionismo no es otra cosa que el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral. Con lo cual, si aquellas personas sostienen que todos los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, menos uno, y ese pueblo es el judío, sal del closet y disfruta tu condición, porque en definitiva odias a los judíos o odias al Estado judío. Y el argumento de que no se odia exactamente al pueblo judío, sino simplemente a los líderes de Israel, porque son los que están oprimiendo al pueblo palestino. Sí, pero entonces sé coherente. ¿En qué sentido? Y porque lo que dicen es que es un Estado genocida, y un Estado genocida, una democracia nunca puede ser un Estado genocida. Sostener que una democracia es un Estado genocida significa que los 120 miembros de la Knesset y a los 10 millones de personas que los votan, más todos los jueces, más todo el poder ejecutivo, tienen en mente la estructura de un Estado para poder acabar con otro, con un pueblo. Eso es un Estado genocida. Cuando una dictadura utiliza todos sus elementos para poder llevar adelante un genocidio. Un país que tiene diferencias de ideas, que tiene rotación, aquí esto tiene que ver con el famoso concepto de demonización, de entender que haga lo que haga, Israel está mal. Entonces, es algo que no es coherente en sí mismo el hecho de sostener la idea del Estado genocida. O la idea de, ahora, si esto es así, entonces la crítica tiene que ser al gobierno del Estado judío. Al igual que se hace la crítica al gobierno Y eso es de Irán. absolutamente. Con lo cual, en estos casos, si alguien viene y dice, yo no estoy de acuerdo, fíjense algo que, una de las críticas habituales, cuando uno tiene este tipo de entrevistas, lo primero que dice, sí, pero había miembros dentro de la coalición del gobierno que quieren destruir a toda la gente que vive en Gaza porque dice que no hay un solo civil que valga la pena y esto no puede ser aceptado. Dije, sí, pero cuando se llegó al alto el fuego resolvieron abandonar la coalición. Con lo cual tenemos que apoyar siempre el camino del medio, el camino mesurado, no el de los extremos. ¿Podrías decirnos cuál es la definición de antisemitismo? O sea, ¿cómo podemos definir para combatir? La definición, bueno, tomo mi libro porque no quiero dejar afuera las palabras. La IRA ha hecho un maravilloso trabajo en una definición que tiene una hoja y media. En este sentido tiene una estructura donde hay un enunciado propiamente dicho, que parece vago, pero es bastante claro, y sostiene, me permito leérselos, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, sus instituciones de la comunidad judía y a los lugares de culto, que es más o menos lo que había dicho yo antes. Después, la IRA dice, para orientar en su trabajo, los siguientes ejemplos pueden resultar ilustrativos. Entonces da una serie de 11 ejemplos y algunas aclaraciones. Y la última parte es una parte más técnica, en la cual sostiene que habla de actos antisemitas, cuando son considerados delitos, qué son actos delictivos antisemitas y qué es la discriminación antisemita. Con esas 3 cuestiones son, a mi entender, las últimas 3 son las que nos ha ayudado en la región a poder pedir que la justicia actúe, porque son generalmente los 3 casos que prevén casi todas nuestras leyes antidiscriminatorias. Wow, parecería que están basados en la noción de ir en contra del antisemitismo. Es que yo lo llamo una muy favorable coincidencia. Es decir, no fue buscado, pues si no, no sería una coincidencia, pero en definitiva hay un trasfondo que los que tienen leyes antidiscriminatorias saben que estos son los 3 casos habituales. Pero aquí es un complemento para explicarle a algún juez, un fiscal o alguna persona,
digo que en estos casos realmente utilice los 11 ejemplos para darse cuenta si está o no ante una situación antisemita. ¿Dónde pueden conseguir tu libro? Miren, en principio a través de CCW Latam en Instagram, en Twitter, o Centro Vicental Latino, centrovicental-latam.com, que es nuestra página, nos hacen llegar algún mensaje y vamos a buscar la forma, que yo voy a dejar algunos en México para que puedan llegar a obtenerlo. A través de la plataforma Baja Libros también se puede obtener, y yo sé que en Argentina sí, pero no sé si en otros lugares de América valdría la pena probar. En Mercado Libre también se puede conseguir. Pero, así que bueno, ahí estamos. Y no nada más eso, sino que en la plataforma de Baja Libros está Sí, muy accesible. sí, Está, de hecho, en 12,000 pesos argentinos, que en México son alrededor de 250 pesos sí, mexicanos. es una cosa Y así. aproximadamente en dólares es de 10 a 12 dólares, Sí, exactamente. dependiendo del dólar en el momento y demás. Pero Quiero es, aclarar que no lo pusimos en forma gratuita porque yo doné los derechos al Centro Vicental, que es una organización no gubernamental, y necesitamos seguir teniendo apoyo económico para poder seguir adelante con nuestra lucha. Con lo cual, el que quiere comprarlo por el valor que está fijo, está muy bien, y el que quiera hacer una donación mayor, bienvenida. sí, la verdad es que el trabajo que está haciendo el Centro Simón Vicental desde hace ya décadas es gigante. Y honestamente yo como judío de la diáspora quiero agradecerte y agradecer al Centro Simón Vicental porque llevamos mucho tiempo viendo antisemitismo de diferentes formas y gracias al trabajo que hacen podemos combatirlo no nada más en la forma particular, sino que ya en la parte colectiva se ha visto un cambio de gente que antes era ignorante al tema y ahorita ya están mucho más concientizados, mucho gracias al Centro Simón Vicental, por lo Bueno, cual quiero agradecerte profundamente. muchas gracias a ustedes y gracias por la entrevista.